cuesta entenderlo bajo nuestro prisma, que tenemos otra realidad y que otra... nosotros no podemos sacar ni al que nos arrenda la casa. Son diferentes, claro. Son diferentes tipos de legislación. Pero Liliana Sierra... Liliana está justamente puede en comentarnos Lima. un poco más al respecto. Liliana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, colegas. Les saludamos acá desde Lima, Perú, con la situación política cambiante en cada minuto del país. Atentos a sus preguntas. Lili, ¿qué se supone que intentó hacer Pedro Castillo el día miércoles? ¿Cuál se supone que era la jugada política tan maestra que estaba haciendo? Pedro Castillo, a través de un mensaje a la nación, lo que intentó es paralizar la moción de vacancia. Unas horas antes convocó a lo que se dice un golpe de Estado, ¿no? Según los constitucionalistas del país que han llegado a un acuerdo sobre ese tema. Es impedir la vacancia, la tercera moción de vacancia que no contaba con los votos. Para esa vacancia de Pedro Castillo se necesitaba 87 votos. Y según la información, solamente contaba con 81. Y para impedir ese proceso de vacancia presidencial, él anunció la disolución del Congreso, que se califica como un autogolpe, un quiebre al sistema democrático, a la institución del país. Okay. Ahora, Liliana, esta jugada, ¿no? Si podemos hablar de una jugada como de un tablero de ajedrez. Esta jugada pensada finalmente iba a llevar a que, si se podía, ¿no?, a volver a votar por el Congreso nuevamente, alargaría todo un proceso nuevo para tener un Congreso distinto, pero ¿estaba dentro de los marcos de la ley allá en Perú? ¿Esto es así? ¿Esto se puede hacer? La moción de vacancia sí está amparada en la Constitución. Uh-huh. Lo que no está amparada, respaldada por la Constitución, es el quiebre del Estado, lo que pretendía hacer Pedro Castillo ahora en una prisión de la Iroes, irónicamente al lado de Alberto Fujimori. Eso es lo que no se podía hacer. Lo que ha hecho Pedro Castillo es un harakiri, porque no contaba con el respaldo de su Consejo de Ministros, de los ministros, no había planificado con los militares y no tenía el respaldo de las otras instituciones para que esto fluya y finalmente se concrete. El plan de Castillo duró solamente 3 horas, y luego asumió el mando por lo que establece la Constitución, la línea de sucesión, Dina Boluarte, que es la jefa de Estado actualmente. Ese es el panorama en el Perú. Liliana, anoche les comento, sí, te escucho atentamente. Termina la idea, por favor. Mira cómo evoluciona la política en el Perú minuto a minuto. Anoche, casi en la madrugada, Dina Boluarte dio un mensaje a la nación, al país. Ha cambiado el juego político, el escenario político. Ha solicitado al Congreso el adelanto de elecciones generales para abril del 2024. El escenario político cambió. 24, a pesar de que era hasta el 26, que tendría que haber estado ella asumiendo. Y ahí sacaste un tema muy importante, Liliana, que me gustaría entender y que básicamente era lo que te iba a preguntar también. La posición de Dina Boluarte, ella se desmarca cuando ocurre la situación con Pedro Castillo este miércoles. Ella da un pie al costado absolutamente, a pesar de ser parte de su gobierno, a pesar de ser de su misma línea política, da un paso al costado. ¿Qué sucede ahí al interior del mismo partido de Pedro Castillo? Les cuento el panorama. Hace un mes Dina Boluarte ya se había distanciado con Pedro Castillo. Ella hasta hace 2 semanas era la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Renunció al partido. Hace 4 meses o 5 meses aproximadamente se alejó del partido que llevó a Pedro Castillo y a esta plancha presidencial a la jefatura del gobierno. La expulsaron y luego ella renunció. Ya daba muestras y señales de alejamiento, aunque el año pasado, más o menos por esta fecha, 7 de diciembre, en una plaza de Puno, le mostró su lealtad al presidente Castillo y dijo que si el Castillo, lo vacaba, era otro escenario, hace un año,
ella se iba con él por lealtad a Pedro Castillo, pero eso no ha ocurrido Claro. en el país. Perfecto. Oye, Liliana, ella es de Chalhuanca, ¿cierto? Que es una provincia en el interior de Lima, en el sector sierra. Esto de alguna manera muestra que se sigue de alguna forma en este mismo estilo de gobierno, porque él era él era también de Cajamarca, justamente, y la vicepresidenta es de Chalhuanca. Es como decirte acá el presidente de Arica y el vicepresidente de Rancagua, pero ninguno de Santiago. ¿Esto sigue de alguna forma siendo como una seguidilla de la misma fórmula, o no tiene relación, crees tú, que ella sea de provincia? El partido de Perú Libre y quien llevó al mando a esta plancha presidencial a Pedro Castillo y Dina Boluarte contó con el respaldo sobre todo de la gente, de la ciudadanía del sur del país, de la sierra del país. Entonces pueden ver que hay un distanciamiento entre provincia y Lima, un fraccionamiento del país. El respaldo de los votos y quien le dio el triunfo a Pedro Castillo y a Dina Boluarte fue la sierra del país, sobre todo el sur del país. Pero el panorama cambió. Ahora precisamente el sur del país, que tú mencionas, la tierra de Dina Boluarte, que es Andahuaylas, a 4 horas del Cusco, salió a las calles apenas ella asumió el mando. ¿Y qué le pide? Que renuncie a la presidencia. O sea, la misma gente de Andahuaylas, que es el sector de ella, está pidiendo que ella renuncie. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando esto? ¿Por qué en Andahuaylas está todo tan revolucionado, ella? Recuerda que en Andahuaylas hace 20 años fue el sonado caso del Andahuaylazo, liderado ahora, ya está libre por Antauro Humala. Ya. Es una zona convulsionada del país, zona minera, de la minería formal y también de la minería ilegal. Lo que mencionan los dirigentes que han salido a protestar contra la asunción del mando de Dina Boluarte es que la consideran una traicionera. Oh. Luego de su discurso de lealtad a Castillo, ¿no? La consideran una traicionera y piden no solamente la renuncia de Dina Boluarte, sino la convocatoria de nuevas elecciones y sobre todo el cierre del Congreso, lo que exigen. Y no solamente se está dando esta situación de convulsión social en la región de Apurima, provincia de Andahuaylas, sino también se está repitiendo en la región de Ica, Cusco y Puno. Liliana, bueno, entendemos entonces que la salida de Castillo, ¿cuál es la sensación popular, la opinión pública respecto a todo, respecto a todo lo que ha sucedido? A la salida de Castillo, al intento de desmembrar el Congreso, al nombramiento de la vicepresidenta, todo este marco, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento popular, la opinión? ¿Está bien, está mal? ¿Vamos bien encaminados? ¿Vamos mal? Claro. ¿Vamos de mal en peor? Claro, al final no se entiende. Claro, ¿cómo vamos finalmente, según la opinión popular, lo que se siente en el país? La salida de Castillo no ha sido una solución a este problema, a esta convulsión política que vivimos permanentemente y a este clima de inestabilidad política que enfrenta permanentemente el país. Antes de la vacancia de Castillo y del autogolpe, según las encuestas, el Congreso tenía una desaprobación del 80%, incluso más que Castillo. Okay. Castillo tenía una popularidad, había subido a 20-25% cuando dio este golpe de Estado y el quiebre del orden constitucional. Ese es el panorama. La ciudadanía, un sector importante de la ciudadanía, sobre todo de provincia, lo que quiere es, lo que demanda, lo que exige a las autoridades es el cierre del Congreso y adelanto de elecciones. Y esto lo ha entendido la actual presidenta Dina Boluarte, por eso anoche salió con este mensaje sorpresivo a la nación de convocar y solicitar al Congreso el adelanto de elecciones, porque ella no lo puede hacer, ¿no? Por la Constitución sería el Congreso quien convoque al adelanto de elecciones generales en el Perú. Mira, al 24. Oye, pero 2024 igual se me hace largo.
Claro, pero entre 2024 y 2026 es harta la diferencia. Liliana, un poco para entender el escenario que ahora va a estar enfrentando Pedro Castillo, ¿qué es lo que ustedes prevén que puede suceder? ¿Pide asilo político en México? ¿Se queda cumpliendo condena en el país? ¿Qué se ve? ¿Qué se visualiza? Pedro Castillo en este momento está recluido en una sede policial conocida como la DINOES. Ahí esta sede, si bien cuenta con protección policial, todos los días hay manifestación de apoyo a Castillo, un respaldo a Castillo de grupos que permanecen ahí durante todo el día. El argumento ahora de Castillo para eludir o enfrentar la justicia es que él no recuerda el momento que dio el mensaje a la nación cuando disolvió el Congreso. ¿Cómo no recuerda? Ha escrito una carta a través de uno de sus dirigentes de Perú Libre, que él no se acuerda ese momento, ese episodio, que se encontraba en un estado de inconsciencia o drogado. No es un argumento que no tiene validez, porque todos los peruanos escuchamos el mensaje a la nación. Es una salida legal de sus abogados para enfrentar a la justicia. La situación actual de Castillo es la siguiente. Él está detenido por 7 días. Es una detención preliminar. Luego el Poder Judicial va a evaluar su caso de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía, y la Fiscalía podría ampliar la detención que se conoce en el país como detención preventiva, ¿no? Que puede durar hasta 2 años en la cárcel mientras duren las investigaciones. Ya, perfecto. Liliana, mira, yo estoy intentando comprender también un poco cómo se desarrolla la política ahí en Perú, pero esto puede ser una pregunta muy básica, pero ¿habrá gente que quiera postular a ser presidente de la Nación de Perú luego de ver reiteradas salidas de otros personajes finalmente de la presidencia, donde están muy a la palestra, están siendo muy vistos, y algún error en particular se quita o se intenta quitar? Hoy en día hay gente interesada en tomar el mando políticamente de la nación. El Perú desde el 2016 con Kuczynski, en este periodo del 2016 al 2022 hemos tenido con Dina Boluarte 6 presidentes, 6 jefes de Estado. Y ella adelanta las elecciones para el 2024, vamos a tener otro gobernante en el país. Ese es el escenario. Lo que exige la población es una reforma constitucional. No considero que el adelanto de elecciones sea una salida, sino esto tiene que venir con un soporte de reforma política y constitucional, nuevos cuadros políticos, postule gente que no esté vinculado o sin proceso de corrupción, porque ese es nuestro ADN o el ADN de la política peruana, que llega a ocupar un cargo. Ya no más Keiko. ¿No más nuevamente Keiko tendría ahora una oportunidad o no? Mira, Keiko postuló a la presidencia de la República con un proceso de investigación, no condenada, pero abierta, con un proceso de investigación por liderar una organización criminal. Miren ustedes el nivel de políticos. Hay un congresista acusado de violación a una empleada, sancionado 2 meses. Y protegido por la inmunidad política. Entonces, ese es el hartazgo de la ciudadanía que se manifiesta ahora en las calles, sobre todo en provincia, porque hay una desconexión de los políticos con la demanda de la población, de la ciudadanía, y sobre todo de provincia, que le dio el respaldo a Castillo mayoritariamente. Oye, Lili, dame un segundo. Oye, Lili, yo sé que está ahí con el tiempo súper apretada, pero ¿crees tú, porque tú también has vivido en Chile, que esto va a afectar las relaciones diplomáticas o comerciales con nuestro país? ¿Que tanta inversión extranjera chilena hay allá como peruana hay acá? ¿Crees que se va a suceder algo? ¿O en la frontera va a haber más migración, ya sea de peruanos mismos u otros extranjeros que viven en Perú y que digan, no, acá se descontrola, me voy a Chile?
la inestabilidad política y este juego permanente de crisis política en el país genera ciertamente que los inversores, que los empresarios no tengan en la mira al Perú, ¿no? Y no solamente creo que se va a dar en esta relación con Chile, también sino en Sudamérica y con Europa, porque hay un quiebre permanente de las instituciones. ¿Y quién le garantiza que se cumpla en el plazo sus inversiones, no? Pero mira, esta situación política en Perú, siempre estamos al borde del abismo, permanentemente, Sí. pero nunca caemos, siempre salimos Sí. de esto. Sí, nunca caen. Ahora, Liliana, y quizás esto un poco para entender un poco más cómo es la política en el Perú, ¿cómo funciona esta inestabilidad que hay, que ya hemos visto durante muchísimo tiempo dentro de la cantidad de presidentes que han tenido desde el 2016? ¿Es factible que sea a raíz también de los poderes, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, que tienen ciertas capacidades de aniquilarse unos a otros, por llamarlo popularmente, y ambos tienen muchísimo poder, y este desequilibrio puede llevar a esta misma inestabilidad? Desde el 2016, con Kuczynski, hay una permanente confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Es quien asume la presidencia no llega con un Congreso, con una bancada parlamentaria mayoritaria que lo respalda en el Congreso. Esta vez Castillo llegó con 32 congresistas al Parlamento, al Legislativo, ¿no? Y la bancada de Fujimori y la oposición era mucho mayor. ¿Cuántos son? A través de los votos que se imponían en los proyectos, en las discusiones, y ahí en resumen tenemos las 3 mociones de vacancia, ¿no? Porque es un permanente conflicto, choque, pugna por el control político en el país. Ok, Liliana, gracias por habernos dado toda esta información, gracias por el contacto desde Lima. Sabemos que tú también estás a cargo de una parte bastante importante, de un canal súper importante, así es que te agradecemos este tiempo que nos has dedicado, que estés muy bien. Gracias, compañeros. Gracias Muchísimas Liliana. gracias. Bueno, yo creo que de pronto también la gente de Perú quiere como mínimo, ¿no? Como piso, que alguien que sea presidente tenga por lo menos